Entonces, lejos de detener a Pedro y a Juan, lo que hicieron los miembros, o sea, los que los arrastraron, les dieron una nueva oportunidad para predicar, ¿verdad? Esta vez ante el concilio de Jerusalén. Vamos a empezar en el versículo 5, que es donde nos quedamos, y vamos a pedirle a mi mamá que empiece del 5 al 7 con potencia en la voz, por favor. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Bueno, yo no sé si ustedes leyeron este capítulo antes de empezar la clase, pero este momento a mí se me hace así como que épico, y les dio la plataforma a Pedro y a Juan para que respondieran. Pero una cosa que me llama la atención es que miren todo el alboroto que pasó por dos discípulos que estaban haciendo la voluntad de Dios. Los saduceos, los sacerdotes, jefe de la guardia del templo, gobernantes, ancianos, escribas, los sumos sacerdotes, familiares de los sumos sacerdotes reunidos por dos discípulos. O sea, se juntó todo, ¿no? Todo lo que se podía juntar se juntaba en ese momento por dos discípulos que predicaban de Cristo, que estaban haciendo la voluntad de Dios, y estaban reunidos allá porque tenían miedo, y les preguntan, ¿no? ¿Con qué potestad o en qué nombre? Básicamente aquí es lo mismo, porque acuérdense que la Biblia pasa muchas veces que este recurso literario se le llama, ya no recuerdo, perdón, pero es una especie de reiteración, ¿verdad? Se hacen diferentes preguntas, pero que son al mismo tiempo la misma pregunta. ¿Con qué potestad hacer esto? ¿O en qué nombre? O sea, básicamente le está diciendo, ¿qué estás predicando? ¿Quién te está dando este poder? Es la misma pregunta. No, y si se dan cuenta, el concilio no tenía interés en el cojo, ¿no? No fue una pregunta de, a ver, platícanos cómo lo hicieron, ¿no? Fue más bien, debe decir que es otro nombre aparte de nuestro Dios, de nuestras tradiciones, para que te encerremos en la cárcel. Ahí se revela el corazón. Vamos a avanzar del 8 al 12. Qué rápido estamos viendo. Perfecto. Vamos, Oscarín, por favor. El versículo 8 hasta el 12. ¿Pongo sabor o solo? Ponle sabor, ponle. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes nosotros crucificasteis y a quienes Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros edificadores, la cual ha venido a ser de ángulo, y en ninguno de otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvados. Amén. Hoy hay diferentes películas sobre la vida de Jesús o series, ¿no? Ahorita está famosa la de The Chosen, en donde cuando ven las reuniones del Sanedrín, están estas personas. El Sanedrín, acuérdense, son los 70 fariseos más potentes, y eran los mejores fariseos de fariseos, y era una audiencia en la cual había como especie de gradas, digámoslo así, y estaban ahí, y las personas que estaban siendo interrogadas pues estaban en el centro, ¿no? Todo el mundo los está viendo, y me imagino el momento, ¿no? Por eso les digo que la pregunta les pusieron la plataforma para que Pedro y Juan respondieran de esta manera, y respondieron de una manera increíble. Hoy en la mañana que estaba dando las vueltas por la lavandería, me puse mis audífonos, me puse a escuchar el capítulo de hoy, ¿no? Para tenerlo fresco. Y me acuerdo, o sea, llegando a esta parte, ¿no? ¿Quieren saber en qué nombre? En el nombre de Jesucristo, a quien ustedes mataron. Un momento impactante, me imagino, ¿no? Imagínense. Ahí, tal vez el murmullo diciendo, ¿qué están diciendo? O sea,
Ese fue impactante. Pero bueno, aquí vemos a alguien que sí tenía interés en el cojo, ¿no? O sea, Pedro, porque dice, a ver, ¿quieren ver por qué este hombre está aquí sanado, está puesto en pie? Por Jesucristo, ¿verdad? Y me es triste, pero desde los años en los que Jesús estuvo predicando, hasta ahora que ya vemos que están sus discípulos ahora predicando, el corazón de los fariseos no cambia. Acuérdense las historias, por ejemplo, en Marcos vimos sobre este hombre que tenía la mano seca, que lo para Jesús en el centro, y los fariseos empiezan a decir, lo vas a sanar, no es lícito en el día de reposo sanar a este hombre. Y Jesús, o sea, ayudamos a nuestros animales cuando se atascan en el día de reposo, pero no ayudaremos a este hombre que tiene necesidad. Y lo puso en el centro y le sanó la mano. O sea, no cambian, siguen siendo con ese celo tóxico, dañino, malo, malvado, de acerca de unas tradiciones que ni siquiera venían de parte de Dios. Acuérdense de las 617 mandamientos que hay en la Escritura. Ellos todavía agregaron más. Espérate, no eran 10 mandamientos, no, hay un chorro de mandamientos. Pero todavía ellos le agregan más mandamientos. Ni sentido lo que están haciendo, pero bueno, la religiosidad, familia, te endurecerá el corazón, y un corazón endurecido no puede amar, es incapaz de amar. Estaba un hombre que todo el mundo conocía, que mendigaba a la puerta de la hermosa, que todo el mundo sabía de la condición en la que estaba puesto en pie. Era para que todo el mundo hiciera una celebración nacional, o por lo menos en la ciudad, ¿no? También es lo que Dios ha hecho, porque, hablaban en el nombre de Jesucristo, pero seguían alabando a Dios. Y no, o sea, el corazón endurecido. O amas a Dios, o amas tus propias reglas, tu propio sistema. Pero para que quede claro, dijo Pedro, ¿no? En el nombre de Jesucristo, en ese nombre. Entonces Pedro sigue aprovechando las oportunidades para hablar de Cristo. Y les dice algo curioso, que el mismo Cristo ya nos lo dijo en los evangelios, que Él vendría a ser como la piedra que desecharon los edificadores. Acuérdense, el contexto súper rápido, porque ya lo hemos visto en otras partes, pero para que lo entendamos todos. Israel adoraba a Dios en el tabernáculo. David, el rey David, el que compuso las mañanitas, le pidió a Dios que le pudiera construir un templo, porque decía, yo habito una mansión impresionante, está en mi palacio, y Dios en una tienda. Y entonces le pide permiso a Dios, Dios le dice que no, bueno, le dice que su hijo lo va a construir, y Salomón es el que construye el famoso templo de Salomón, y lo hace de una manera impresionante, grandísima. Pero dice que fue, o sea, acuérdense que estamos hablando del hombre más sabio que ha existido, ¿no? Dice que para la construcción, para evitar hacer ruido en Israel, todas las piezas que se iban a usar en la construcción ya venían previamente cortadas para que literalmente solo se tengan que ensamblar. O sea, acuérdense que en la antigüedad, por ejemplo, que lo seguimos haciendo hoy, pero de otra manera, el cimiento era una piedra muy grande que se le llama la piedra angular, es el cimiento para que la casa sea edificada segura. No puedes tú venir a construir, no sé, cuando ustedes sepan, las casas, los edificios que hay, todos tienen que tener cimiento. No puedes venir a un terreno así y construir encima de ese terreno, no se puede. La casa se vendría abajo. Hoy en día, bueno, aquí más bien lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Le ponemos un montón de, ¿cómo se dice? Escombro, y al escombro le pones cemento, que todo quede bien duro para hacer una piedra, digámoslo así, pero pues es artificial, va, producida. Pero sobre esa entonces estamos edificados. ¿Qué pasó entonces? Que con el templo de Salomón de repente llegó, y esto curiosamente no está en la historia bíblica, pero aparece después en el libro de los Salmos. O sea, esto es algo que sucedió, que llegaron con una piedra y dijeron, pues no sabemos
va esta? Y la desecharon. Y yo, no, esta seguramente no es de acá. Y siguen construyendo y construyendo y de repente ven que le falta una piedra. Y se acuerdan, la piedra que habíamos, ¿dónde está? Y la trajeron y vino a ser la piedra angular, una de los soportes. ¿De qué parte? Pues no les sabría decir porque acuérdense, no está en la historia bíblica, pero dice que vino a ser piedra del ángulo, probablemente soportando un poste que es de las esenciales de toda la edificación. Y ese suceso vino a ser una analogía de lo que es Cristo. Porque Cristo es esa piedra angular donde se sostiene todo, pero que desecharon los edificadores, ¿no? Y acuérdense que cuando Jesús tuvo su entrada triunfal y todo el mundo le aplaudía y le alababa y le decía, al rato eran los mismos que le decían, crucifíquenle, crucifíquenle, y fueron los que les mandaban a matar. Él fue esa piedra rechazada. Si quieren anotar las citas para que después lo vean, primer libro de los Reyes 6-7, o sea, capítulo 6, versículo 7, 1 Reyes 6-7, Salmos 118-22, Salmos 118-22, Marcos 12-10, etcétera, que aparece varias veces. Bueno, aquí también aparece. Lo leyó Oscar. Pero aquí revela que incluso su plan para dañar a Cristo estaba dentro del plan de Dios, porque nada se sale de su control. A mí una cosa que me fascinó también de este discurso de Pedro es que vemos una de las profecías que Cristo mismo dijo cumplirse. En Marcos capítulo 13, versículo 11, estoy dando a propósito las citas en Marcos porque ya estoy dando Marcos, pero Marcos 13:11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ya decía Jesús que los iban a entregar delante de los gobernantes, y que ellos no se preocuparan por qué iban a decir. Y aquí estamos viendo que se cumple, porque al principio del mensaje dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. ¿Saben? Dios cumple sus promesas. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Versículo 12. Este es un versículo para memorizarse. Y no que sea tarea, pues. Ya pensé en una tarea, pero va a ser la siguiente. Aprovechando que están de vacaciones, pues pongo tarea. No, pero en buena onda, para tu fe es importantísimo que te memorices este versículo. Porque escuchen, o sea, el versículo 12 hasta pareciera que lo pusieron de cierta forma para que hasta suene bonito, ¿no? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre más que el nombre de Jesucristo en que tú y yo podamos ser salvos. O sea que ni por tus obras, ni por tu religión, ni por el nombre del santo no sé qué, ni por tu raciocinio, solo en Cristo hay salvación. ¿Amén? Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es por mí. Entonces, en ningún otro hay salvación. No hay salvación fuera de Cristo. No hay otro camino que te va a llevar al cielo. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fuerte para el pueblo celoso del nombre de Dios. ¿Se acuerdan? Este tetragramón YHWH, y no saben ni cómo pronunciarlo por el temor que tenían en las generaciones de pronunciar el nombre de Dios en vano, ni lo pronunciaron y después se olvidaron de cómo se pronunciaba. Chistoso, pero esa es historia. Y este pueblo celoso del nombre de Dios está diciendo que en el nombre de Jesucristo es el único que nos podemos salvar. Pero bueno, avancemos. ¿Vamos bien? Sí.
Gaby, por favor, del 13 al 18. Entonces viene el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más el pueblo, nacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Venga. Me pasa a veces con algunos libros que me gustan mucho ciertos pasajes. Me pasa mucho en el libro de Hechos que en el capítulo me gusta ese capítulo. Y yo creo que el versículo 12 y 13 son pero poderosos para mí. Pero vamos a hablar ahorita de Pedro y de Juan. Dice en el versículo 13 sus características. Que eran del vulgo y sin letra. ¿Qué quiere decir eso? Que no eran estudiados. O sea, algo en su manera de hablar les hacía ver que no eran estudiados. No sé si de repente andaban como chilangos de conocer. Pero algo notaba pues que ellos eran del vulgo y sin letra. Y acuérdense que en aquel momento los judíos que tenían estudios eran los que iban a estudiarse con rabís, con un fariseo, y ellos iban adquiriendo cada vez más conocimiento de la Biblia. Pero ellos no tenían estudios, y sobre todo no tenían los estudios que el Sanedrín enfrente de ellos tenía, ¿no? Ahí estaban los mejores estudiosos de la ley, ahí estaban todos. Acuérdense de toda la lista de personas que estaban acá. No solamente los 70 de Sanedrín, sino todos los demás. Ahí estaba ¿cómo se dice? La crema innata de los estudiosos, ¿no? Y en la capital de Jerusalén, o sea, de verdad ahí vivían los mejores maestros. Ahí estaban enfrente de ellos. Y Pedro y Juan no tenían los estudios que ellos tenían. No tenían las credenciales, pues. Pero quiero que dejemos esto bien en claro, porque todo este alboroto lo hicieron 2 discípulos llenos del Espíritu. O sea que los estudios no te califican ni te descalifican. ¿Okay? Yo personalmente, estudié en 2 institutos bíblicos, yo perdí mis títulos que me dieron. No tengo ni idea de dónde están. A lo mejor pueda yo preguntar que se me pueden volver a imprimir y me los puedan dar. Pero al final de cuentas eso no es lo que me califica. Eso no es lo que me hace apto, digamos. Y me encanta que dice, viendo el denuedo. El denuedo es la misma palabra que audacia que tenían Pedro y Juan. Y según la RAE, audacia es osadía, es atrevimiento. Me gustó mucho una definición que vi en internet que decía que la audacia es atreverse a salir de tu zona de confort. Esa es audacia, ¿no? Y esa audacia la provocó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los llevó a tal valentía que a lo mejor decían, no sé, me da pena, ¿no? Aquí vemos un remedio contra esa pena. Decía una persona, ningún atributo es más necesario hoy para el testigo de Cristo que la valentía del Espíritu Santo, debido a la plenitud del Espíritu Santo. O sea, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, provoca en ti esa valentía para poder hablar. Entonces, si tú eres esta persona que le da pena, pues llénate del Espíritu Santo. Ahí ves una forma en la cual puedes salir de ese estado de vergüenza o lo que sea. Pedro y Juan entonces
tenían denuedo, no tenían letra, eran del vulgo. Y había una característica más que aparece acá. Y le reconocían que habían estado con Jesús. No, es que eso me vuela la cabeza. Estas personas, el Sanedrín, todos ellos conocían a Cristo, lo conocieron. ¿Cuántas veces ellos mismos no fueron a poner una trampa a Jesús y Jesús les daba la vuelta? Y Jesús no se dejaba, y Jesús hablaba, y lo que decía lo decía con tanta sabiduría. Yo decía, estos se ve que son discípulos de Cristo. O sea, hace que ellos hablaron como Cristo. ¿Se dan cuenta de eso? Pedro y Juan, a uno cada rato lo estamos viendo como alguien impulsivo, necio, y a otro quería matar a un pueblo porque rechazó a Jesús. O sea, esos es porque no estamos hablando de Pedro y Juan las personas, estamos hablando de Pedro y Juan los discípulos. Se llenaron del Espíritu Santo, que hablaron al nivel de Cristo, como para decir, estos estuvieron con Jesús. Es impresionante. Fueron impactados como con Cristo. Y me encanta porque acaban a todos los enemigos. Yo creo que la hermosura del Evangelio. Pero familia, aquí va lo que es para nosotros. ¿Alguien por favor puede buscar Marcos 3:14? Marcos 3:14. Estableció para enviarlos a predicar. Miren lo que dice Marcos 3:14. Tu propósito de venir a Cristo, porque eso es lo que Jesús, esa es la intención de Jesús de haber establecido a 12. Los llamó para dos propósitos. ¿Cuáles eran esos dos propósitos? Para estar con Él y para enviarlos a predicar. No, hombre, es que yo tengo que hacer esto y lo otro. No. Lo único que tú tienes que hacer, lo que fuiste llamado, es estar con Él y a predicar de Él. Es todo. ¿Y quién dice que tú y yo podamos ser el próximo Pedro y Juan, que nos reconozcan? Imagínense qué precioso estar con una persona y decir, este es todo Jesús. Imagínate qué impacto tienes que tener. No sé, qué amor puedas dar a una persona, qué palabra de gracia puedas darte a una persona, qué palabra de sabiduría puedas darte a una persona que te reconozca que has pasado tiempo en la Biblia, que te reconozca que me platicaron cuando yo estaba en Guatemala, que hace unos años, cuando alguien llegaba a un trabajo, una entrevista de trabajo, y le decía que era cristiano, era sinónimo de que iba a ser un buen trabajador, que iba a ser honesto. Ahorita, como media Guatemala es cristiano, ya nadie confía en los cristianos, literalmente. Pero pues, imagínense eso, imagínense que tú digas, no, o que no lo digas, pues, pero que demuestres que tu vida está acorde a lo que crees. Esa es la meta. Esa es la meta. Vamos a impactar más cuando lleguemos a ese punto. Ahora, hablemos del Sanedrín, ¿ok? El Sanedrín no pudieron con los argumentos de Pedro y Juan, no pudieron ante la evidencia de que el cojo estaba caminando, y no pudieron ante la conversión de las masas, pero no tenía miedo. No pudieron cuando, los miles de personas se convirtieron, no pudieron contra ellos porque dice después que le tenían miedo al pueblo. No le hicieron nada a Pedro y a Juan porque tenían que el pueblo los fuera a amenazar. O sea, tenían argumentos como para que ellos dijeran, rayos, nos equivocamos, estamos mal. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué no cedieron? Por la dureza de su corazón de piedra que tenían. ¿Por qué no hay más milagros hoy en día? Se preguntan algunos. Bueno, la historia nos demuestra que los milagros no hacen la diferencia.
no hicieron la diferencia en el pasado, ¿por qué crees tú que lo harían en el presente? Hay una frase muy famosa que dice que quien no estudia la historia está condenado a repetirla. Y familia, tú, como muchos cristianos que son engañados hoy en día, pueden estar allá por la sensación del momento, por la emoción, lo que me hace sentir, pero eso no cambia. Las emociones son pasajeras. Dios los hizo emocionales, y en un mismo día, ¿cuántas emociones tenemos sin ser bipolares? En todo el día tenemos 800 emociones. Por alegría, enojo, alegría otra vez, tristeza, o sea, en un mismo día. ¿Me entienden? Escuchen. Y cuando seguimos a Cristo, no podemos seguirlo por lo que nos hace sentir. Ese es un plus. Qué precioso es lo que el Señor nos hace sentir. Pero lo seguimos por lo que creemos en Él. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Y si le puedo agregar algo, yo creo que la palabra ya está completa, es la convicción de lo que no se siente también. Porque ¿qué pasa cuando llegan esos días en los que no hay paz? No estoy desviando, pero creo que es necesario. ¿Qué pasa cuando hay esos días en los que no te va como tú creías que te iba a ir al seguir a Cristo? Aún así hay que seguirle. Y nomás como un pequeño paréntesis, que yo creo que añade a la dureza del corazón de los ¿por qué no hay un solo argumento en esta historia de que ellos desmienten la resurrección de Cristo? ¿Por qué? Porque el Sanedrín, ese era el momento, ¿no? Cállense, Jesús no resucitó. Ahí le bajaba todo el teatro y disipaba las masas. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ellos sabían que había resucitado. Porque acuérdense que había más de 500 personas diciendo que Jesús había resucitado, han visto. Y aún así no creyeron. Es que si a mí se me apareciera Jesús en este momento. Bueno, avancemos del 19 al 22. Adri, por favor. Versículos 19 al 22. A Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigar, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios, por lo que, ya que el hombre en quien se había hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años. Perfecto. Acá hay otros pasajes que, hablando de la dureza del corazón, muchas personas tuercen para hacer lo que quieren. Y hablo del pasaje que dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, ¿no? Porque yo tengo que obedecer primero a Dios antes que a ustedes. Venga. Hablemos del sometimiento. ¿Qué rayos es el sometimiento? ¿Con qué se come el sometimiento? Sometimiento en el griego original es la palabra hipotazo. Me lo sé tan bien, porque ha sido tan difícil para mí a lo largo de mi vida. Así que aquí les va la cátedra que he aprendido con puro cupotazos. Cupotazo es la palabra griega del sometimiento, y este es un término militar. Eso es lo que se utiliza en la milicia, ¿se dice? Sí. O sea, ya ven que los soldados rasos, los cabos, tienen que someterse a los oficiales que tengan rangos superiores, y la manera en que se somete un rango inferior a uno superior, esa es la palabra cupotazo, que es lo que nos dice la Escritura que nosotros tenemos que tener ante nuestras autoridades, de cualquier índole, ¿verdad? Porque tenemos diferentes autoridades. Tenemos a los policías, tenemos al presidente, que te caiga o no te caiga bien, nos tenemos que someter a él porque dice la Biblia.
que no hay autoridad puesta sino de parte de Dios. Tenemos a nuestros jefes de nuestros trabajos, tenemos a nuestros padres, tenemos también las autoridades dentro de la iglesia y así, hay un montón de autoridades. De cualquier índole dice la Escritura que tenemos que someternos, ¿verdad? Ahora, las esposas a los esposos, es lo que dice la Escritura, no me tachen. Dice, la palabra jupotazo es someterse al control de uno. Imagínense qué tan rudo es, ¿no? O sea, es ser al consejo absolutamente. Con razón yo tengo tanto problema en la realidad con ese mal. Es ponerse voluntariamente por debajo de otro. Énfasis en voluntariamente. Porque sometimiento, a diferencia de la acción que ya sería obediencia, tiene que ver con el corazón, y ahorita vamos a hablar de eso. Déjame ponerles un ejemplo que puse cuando estaba haciendo esto en la clase de consejería. Y como aficionado a Marvel me gusta. ¿Conocen a Capitán América? Capitán América, hombre que tiene fuerza sobrehumana, destreza y bla bla. Y él tiene el título, el cargo, el rango de capitán. Pero según los rangos, puede venir un coronel o un teniente que es más que un capitán a decirle a Steve Rogers, vete a esta misión, y él tendría que irse a esa misión. Porque tiene un rango superior al de él. No importa si el Capitán América agarrándose a trancazos con el otro le gana. No importa si yo tengo más habilidad que mi líder o mi jefe o mi autoridad. No importa si yo tengo más conocimiento, inteligente, yo tengo más destreza, yo tengo más. No importa. Por cuanto esa autoridad, yo me tengo que poner por debajo de esa autoridad. Yo les dije que les iba a explicar, no les dije que les iba a gustar. Miren, vamos a hacer un cuadro comparativo entre sumisión y obediencia. Me encanta diferenciarlo. Y ahorita vamos a abrir a la discusión esto, no se preocupen. Sumisión y obediencia. ¿Entienden la diferencia entre ser sumiso y ser obediente? Si no, no te preocupes. Te lo voy a enseñar ahorita. Sumisión y obediencia. Sumisión, ¿ya tienen su cuadro comparativo? Ya. Venga. Primera diferencia. La sumisión es actitud. La obediencia es acción. No te preocupes, ahora te lo explico. La sumisión es una actitud que uno pone de ponerse voluntariamente por debajo de. O sea, esto trae muchas implicaciones. O sea, que puede haber obediencia sin sumisión. Aquí tengo a mis papás delante mío. Y no, yo no puedo ocultar, estamos con mis papás. ¿Cuántas veces me dijeron? Al cuarto y va al cuarto. Eso es obediencia sin sumisión. Ahora, en viceversa también se puede. Puede haber entonces sumisión sin obediencia. Como en el caso de Pedro, que nunca les faltó al respeto, no les va a obedecer, pero hubo una actitud de sumisión ante los gobernantes. No les dijo, ustedes asesinos, le dijo, gobernantes, hermanos. O sea, ¿me entienden? Sí los confrontó con su pecado. Les dijo, ustedes los mataron, ¿no? Pero se dirigió a ellos. Si nosotros pudiéramos entender el griego original, verían que la forma en la que se dirigió Pedro a las autoridades fue desde un punto sumiso. Venga, segunda diferencia. Sumisión es a toda autoridad.
pongámoslo así. Perdón por si tienen que corregir, pero sumisión absoluta sería toda autoridad. ¿Okay? Audiencia absoluta solo a Dios. ¿Se entiende? Sumisión absoluta a toda autoridad. Porque es el mandato que nos tenemos que someter. Ahora, obediencia absoluta solo a Dios. ¿Va? ¿Por qué? Porque pueden haber instrucciones que te den una autoridad que vaya contrario a la voluntad de Dios y ahí no le debes tu obediencia. Pero todo lo demás sí le debes obediencia. Ahorita vamos a hablar de eso. Les dije que se va a poner bueno. Tercera. En la sumisión lo importante es el corazón. Y en la obediencia lo importante es la acción. Por eso ven que en las películas, yo nunca estaba en los hospitales, pero ven que en las películas de repente allá hay uno que es medio rebelde y todo, y le dice, no sé, haz esto, y lo termina haciendo de otra manera, pero lo termina haciendo y no los pueden regañar, porque hizo lo que se le pidió, pero de una forma rebelde, porque al final fue obediente. La sumisión lo importante es el corazón, pero la obediencia lo importante es la acción. Número 4 es la última. La sumisión es absoluta, la obediencia es relativa. La sumisión es absoluta, la obediencia es relativa. Porque depende. ¿Sí? Perdón. Aquí les va la regla. Y escúchenla primero, algunos a lo mejor la quieran notar, pero primero escúchenla porque es un poquito larga. Analicémosla y después se las digo si quieren. Esta es la regla. Obedece a la autoridad en su área concerniente, siempre y cuando su instrucción no sea contraria a la de Dios en su palabra, y en todo tiempo mantiene una actitud de sumisión. Esa es la regla, ¿ok? Te la voy a repetir. Obedece a la autoridad en su área concerniente, siempre y cuando su instrucción no sea contraria a su palabra, y en todo tiempo mantiene una actitud de sumisión. Esa es la regla que tenemos que seguir como creyentes. Hasta aquí, ¿hay una duda? ¿Una pregunta? Vamos clarificando, ¿qué vamos clarificando? Por ejemplo, si un policía me detiene y me dice, cómprame una coca, con todo el respeto del mundo, así no, porque no tiene que ver con el área concerniente. Pero si ese policía me detiene porque yo iba en exceso de velocidad y por una multa, yo no le puedo decir que no. Yo tengo que recibir la multa porque es en su área concerniente, ¿no? Ahora, si ese mismo policía que me está poniendo la multa me dice que nos podemos arreglar con una sorjuanita, yo también le tengo que decir que no. También le tengo que decir que no. Porque la forma de honrar a la autoridad, bien, siendo los lineamientos de la palabra de Dios. Yo estoy bien. Sí. Venga. Concentrémonos. Abramos el debate entonces. Venga. Vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a poner la situación y ustedes me dicen si tiene que obedecer o no tiene que obedecer. Porque su sumisión es absoluta, tiene que haber sumisión. Yo creo que Adri puede tener buenas historias en la escuela de niños que fueron obedientes pero no sumisos. ¿No? Porque yo tengo un montón que yo fui de patito, ¿no? Imagínate tú que ahí estás todo el tiempo. Exactamente. Y ahí puedes entender, y cualquier papá entiende la diferencia entre sumisión y obediencia.
Sin lugar a dudas. Bueno, hay unos hermanos en Corea del Norte, y digo hermanos porque profesan nuestra fe. Corea del Norte está bajo la dictadura, no me acuerdo el nombre de este señor, y ellos tienen una sola religión que es adorar a su dictador, y se les prohíbe obviamente cualquier otro tipo de religión. Y ahí están estos hermanos, y se les prohíbe predicar el evangelio. Pregunta, ¿tienen que obedecer, sí o no? Miren lo difícil que es, porque a ellos no les van a decir, hey, no lo vuelvan a hacer. A ellos literalmente o los meten presos en situaciones precarias o los matan. ¿Me entienden? No crean incluso que nada más los expulsan de Corea del Norte. Eso sería la solución maravillosa. No es así. Tienen que obedecer a sus autoridades, ¿sí o no? No. Eso estuvo fácil, ¿no? Llega tu líder. En la iglesia orgánica sabemos que la autoridad es una función, no es una posesión. Vale, llega tu líder, te dice, ¿sabes qué? Quiero que dejes de servir en este lugar y que sirvas en esta otra. Pregunta, ¿tengo que obedecer, sí o no? Sí. La idea es que hablamos en el debate. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Está cambiando de área de trabajo dentro de su rango. Su área. Qué difícil es, porque a veces nosotros nos encanta servir en un lugar, pero si de repente este pato te viene a decir que cambies, tienes que cambiar. Lo mismo que en un trabajo, y como que la forma en la que lo dijiste me hizo pensar en un trabajo. Llegue tu jefe y te diga, oye, ya no vas a estar en este departamento, te voy a mover a este otro. Lo tienes que obedecer. Depende. No. Depende, si no hay oficio, ¿no? Sí. Pero si sí lo hay, Me presento mi siguiente área de trabajo a partir de la fecha que diga oficio. exactamente, tiene que haber obediencia, ¿no? Es difícil, tiene que haber obediencia. Esta es una situación que conozco porque alguien me la platicó, no de aquí, nada que su jefe le pedía que dejara de predicar el evangelio en horarios de trabajo. Tiene que obedecerse, ¿no? Está tricky. Es bien, su jefe le pidió que deje de predicar el evangelio en horarios de trabajo. ¿Tiene que obedecer, sí o no? Sí. ¿Qué piensas? A ver, Entonces, en la mente de cervecita. contestar. Vamos a ver qué piensa mi mamá. No sé, es que pensé, por ejemplo, sí, porque pudiera yo decirlo en otro horario, pero luego digo, no, porque pues Dios me manda a predicar, o tal vez no lo haga. Y precisamente la persona que me lo estaba contando me citó este pasaje, ¿no? Porque tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué piensan ustedes? depende de que se base el jefe para la iglesia. Porque solamente es porque no le gusta al jefe que lo haga, pues no, porque tendría que. Pero si se basa en algo, por ejemplo, es un reglamento tal cual, pues ahí está. Muy buen análisis. Sí, aquí hay algo que, por lo cual ha pasado eso. Hay personas muy radicales, los evangélicos, por ejemplo, que están hablando todo el tiempo. Pero ellos tienen una función en su trabajo, en el cual están distrayendo, no porque esté mal que prediquen, sino que están quitándole el que ya está con un trabajo, si no, pues que renuncie a su trabajo y que solucione. ¿Tienes una opinión? No, yo sí puedo. Que sí se puede desobedecer siempre y cuando se cumplan ciertas características. Por ejemplo, de que, ok, si me estás prohibiendo en mi horario de trabajo,
pero si no tengo trabajo en ese momento como tal, puedo yo predicar la palabra. Si no, pueden cumplirse dos cosas, más uno, mientras yo entregue mi trabajo que me solicitaron, puedo seguir hablando de la palabra, así lo estoy haciendo. Más, si ya estoy ahí luchando en contra, pues me están pidiendo que mi horario de trabajo sí les cumpla lo que ellos me piden, ahí sí entra en conflicto. Pero si no, mientras yo les esté cumpliendo, yo puedo hacer el horario de trabajo, mientras no tenga ninguna ocupación, lo que dice me disponga, por ejemplo. Pero en este caso, de predicar la palabra. ¿Van a decir algo? A ver. Igual, es Qué bonito, ¿va? en su área, no es lo que a él entonces obedeces. Pero si el Espíritu Santo te da la motivación y te da una oportunidad para hablar, incluso en el horario de trabajo, tendrías que obedecer al Espíritu Santo. ¿Obedece o no? Es que es eso para mí. Vaya. Tiene que ser, o sea, no puedes, no. Yo no lo obedecería. Yo no lo obedecería en el sentido de por la Pero parte es- justo que Sí, dice. Porque a veces Pero A ver. viene la parte que yo dije. Yo No solamente deben de trabajar. Oye, pues ¿quién no habla? No, está bien, y me encanta. Aquí entra en debate otra discusión. Miren, hasta lo que dijo Sherry, yo les quiero felicitar porque la verdad están con un muy buen entendimiento. Es una buena perspectiva bíblica. Es así como funciona. Ahora, lo que dice mi amada esposa es que si en ese momento el Espíritu Santo te está diciendo háblale y tú le hablas, ¿cuál sería tu sometimiento con falta de obediencia? Ahí va. Hudson Taylor, uno de mis misioneros favoritos de hace varios siglos, fue a predicar a China. Y él hizo una obra maravillosa, después hablamos de él. Pero sucedió que en ese momento era la China comunista y pues obviamente también le prohibieron predicar el Evangelio y obviamente él siguió predicando el Evangelio, levantó muchísimos hermanos en China, pero los perseguían y él tenía que estar huyendo porque lo perseguían. Llega el momento en que lo capturan y Hudson Taylor tiene la oportunidad de irse y no se va y se queda preso. Y le pasó un montón de cosas que ya literalmente ni me acuerdo cuál fue el desenlace de Hudson Taylor, pero el parte del sometimiento en esa actitud. Digamos que en este trabajo que tiene esta persona, el jefe le dice, si sigues predicando el Evangelio, te va a tener que despedir. Y él, la perspectiva que ustedes dijeron, ¿saben qué? Es el lugar de trabajo, no lo voy a hacer, voy a quedar con la persona tal vez que terminando el trabajo, que me invito a un café, no lo sé, voy a trabajar, no voy a entregar todo, a lo mejor si entrego todo lo que me pidió, ya entonces me pongo a predicar el Evangelio y le voy a decir, ya lo adelanté, pero llega un momento en que está esta persona y dice, me está diciendo el Espíritu Santo que predique. La correcta sumisión sin obediencia diría, voy a predicarle, pero me van a despedir. Voy a perder un trabajo, pero lo voy a predicar. Es un tema complejo, familia. No pienso, honestamente, que haya esto estuvo bien o esto estuvo mal. Yo creo que siempre tenemos que ser sensibles al valor del Espíritu Santo. Sin embargo, lo que están diciendo estuvo bien. Excelente. Pasamos a la última circunstancia, a ver qué piensan. Esa ya no estuvo tan fácil, ¿va? Y digo, porque ¿qué pasa cuando llegue este hermano que habló conmigo y que hable contigo? ¿Tú qué le vas a aconsejar? Exactamente, ya aprendiste, ya le puedes dar un buen consejo. Tienes poco dinero para sostener a tu familia, pero de repente tu líder, autoridad, hablar, te dice que tienes que ir a esta conferencia porque te va a hacer bien y estoy orando por ti, tienes que ir. Y tú sabes que vas a ocupar el tiempo. ¿Vas o no vas? Les pido al líder. Antes de que vaya. Pues ahora sí, el Señor te va a poder. Ajá, eso te puede decir él, ¿no? ¿Que no tienes fe?
reviviendo mis traumas del pasado. Pues pienso que no hay un mandato de parte de Dios que te Perdóname, diga. amor. Él te dice, si Dios te está llamando a ese lugar, entonces entrégale eso que tienes a Dios y Él te va a proveer después. O sea, te lo está diciendo así, una orden directa. Ahora sí, no. Sí. ¿Ya cambió? ¿Qué haces? ¿Vas o no vas? Con la oferta de la banca. Yo diría, tengo fe, pero tengo fe. No, la cuestión es que tú sabes que tienes lo suficiente, pero pues te vas a sacar sin dinero. Pero si fuera un buen líder, diría, óralo y Es que el sometimiento no es a los buenos líderes. El sometimiento es absoluto. no, ya sé, digo, pero te está planteando el hecho de que no el Espíritu me reveló que vayas. Dile que no lo revelan también. ¿Qué haces? No vas. ¿Por qué? Porque Te estoy diciendo, pero argumentando. uno, mi obediencia es solo a Dios, no a Él. Él me está dando una orden, no me está... Es decir, yo vi que Dios me dijo, pero tienes que, yo te estoy ordenando que tú vayas a esa conferencia porque te va a hacer bien. No me está pidiendo, no me está diciendo que Él sintió que el Espíritu, que Él me está invitando ahí, no me está ordenando. Mi obediencia ahí pues solo es a Dios, no tengo que obedecerle a Él. Si mi dinero en ese momento me va a afectar, sí puedo ir, pero voy a dejar a mi familia sin comer. Y no es Dios directamente quien me está ordenando, sino Él está ordenando porque dice que Dios y me va a hacer bien, pero no Dios me está diciendo en ese momento, quiero que tú estés en la conferencia, por favor, porque va a pasar un milagro, etc. Entonces ahí sí hoy diría, sí voy, pero si es Él ordenándome directamente, utilizando las palabras que tengo que utilizar. Sí, porque aparte sus líderes, o sea, ese tipo de líderes, te enredan con unas cosas, o sea, te dicen de lo bonito, o sea, te endulzan el oído de una manera que tú piensas casi, y si no le haces caso, vas a estar mal con Dios. Sí. Vaya, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Vas o no vas con la oferta de la banda? Verías, yo he ido, pero también he experimentado que Al contexto, ¿no? ¿Qué piensan? Matas Ya, el pavo. ya, no va. Mucho análisis y ya estamos muertos para argumentar. ¿O qué piensan? Imagínate que ese líder tuyo te dice, pero te acabas de ir a Nueva York porque ahí sí das dinero. No, hombre, porque puede pasar, ¿no? Eso es una especie de manipulación. Pero puede pasar. No, ojo, ustedes saben que tienen el dinero, ¿me entiendes? O sea, porque sí, efectivamente, me lo dicen a mí, y digo, ¿con qué voy, no? Pero ustedes, o sea, ven ahí, la conferencia va a costar 10,000 pesos y tú tienes 10,000 pesos. Pues lo que se tendría que hacer es que si el Señor realmente quiere que vayas y te demuestra que realmente quieres que vayas, vas. Pero Dios habla a través de tus autoridades también. Tengo que tener una actitud de fácil, pero digo mucho que yo lo obedezca a su de manera que porque sí le voy a explicar tal vez que me dé chance de que yo pueda asegurarlo y ver de qué manera que me diera tiempo para poder hacerlo y para poder llegar a una obediencia, no de plano decirle que no, pero sí tengo que tener esa sumisión, más no tengo por qué de esa manera obedecer y no se puede, si no Dios no le está mandando. Bueno, vamos a sentarlo aquí, ¿ok? Porque no son tan versículos, pero bueno. Es interesante, sería... Esto bueno el debate. Tu primer ministerio es tu familia. Así que es un no, lo siento. Porque no puedes esperar a tu familia por que un líder te está diciendo eso. Ahora, ¿qué pasa si es soltero?
Bueno, para que Yo soy soltero. bueno, Yo creo que depende mucho, o sea, sí es un mandato, pero no es un mandato. es que es ahí lo complicado, porque la sumisión, acuérdense las definiciones que vimos, son muy fuertes, para mí son muy fuertes. Someterse al control de uno, ceder el consejo absolutamente, ponerse voluntariamente por debajo de uno, ¿me entiendes? O sea, al final de cuentas, la sumisión sí lleva obediencia, pero no es necesaria. Bajos contextos no es necesaria la obediencia. Entonces, gracias a Dios no estamos en ese contexto, ¿verdad? Y nosotros tratamos, ¿verdad?, de ser una iglesia orgánica y siguiendo el lineamiento religioso, ¿no? Imagínense. Pero yo en mi vida, por ejemplo, he estado en los dos lados. He estado en el lado en el que digo que no y en el lado en el que digo que sí. En ambos hay bendición, ¿no? Lo que sí me pasó a mí personalmente es que queda mejor mucho líder cuando le haces caso, ¿no? Pero bueno, ahí está el debate para que lo sigamos analizando y meditando. En otra ocasión lo seguimos platicando, ¿va? Versículo 20, Padre, por favor. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Solo el 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dice ese pasaje. Y me encanta la forma en la que Pedro y Juan lo dicen. ¿Sabes qué? Yo te digo a ti, llénate tanto que no lo puedas contener, ¿verdad? Llénate tanto que no lo puedas. Esa es la definición de un testigo. Un testigo es aquel que ve, escucha, ¿no? Y tu mandato es a dar testimonio de lo que ves y escuchas. Por eso tienes que llenarte. No puedes dar algo que no tienes, lo hablamos la vez pasada. Ahora sí, 23 al 30. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron el uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Para tanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo abren tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Venga, solo quiero regresar al punto anterior porque me quedé picado ahí también y decirles que estamos en el periodo de la gracia. ¿Qué quiere decir? Incluso si se equivocan, hay gracia, hay misericordia. Lo único que yo les pido es que siempre traten de equivocarse tratando de agradar a Dios. Tratando de agradar a Dios. Si vas a decir no ir a esa conferencia, que no sea porque trataste de agradar a tu sino que trataste de agradar a Dios. Si vas a predicar el evangelio, te van a despedir, que sea tratando de agradar a Dios. Ese sería el enfoque que tendría. Y si se equivocan en el trayecto, hay gracia. No pasa nada. Bueno, regresando. Les amenazaron y ¿qué hicieron ellos? Lo primero que hicieron, ¿qué fue? Dice, vinieron a los suyos, ¿no? Y me encanta esa expresión, porque los suyos eran sus hermanos, ya no eran los judíos, ya no eran los demás cristianos.
Y dice que cuando escucharon las amenazas, se pusieron a orar. Yo no sé qué haces tú cuando tienes ese tipo de circunstancias, pero acá nos da un buen ánimo a que oremos. Y dice que alzaron unánimes la voz a Dios, y cuando habla de la voz, en el griego original, da a entender que una sola persona oró, pero dice que unánimes oraron a Dios. Eso es algo se me hace muy bonito, porque cuando oramos todos juntos, y solo uno ora, en realidad todos oramos unánimes con Él. Pero es importante que cuando alguien está orando, tú prestes atención. Dice Pablo que es el amén a su oración, porque estás orando con Él. Nos hacemos uno. Estas diferentes bocas se unen, los diferentes corazones se unen. Estamos orando unánimes a Dios. Ahora, oraron bajo un entendimiento bíblico, porque aquí Pedro vuelve a citar la Biblia, y para coincidencia, para sorpresa de nadie, vuelve a citar los salmos. Este es el Salmo 2, y también es una profecía de doble cumplimiento, porque el Salmo 2 es un salmo mesiánico que habla del tiempo del reino milenial, pero que aquí Pedro lo relaciona con lo que están pasando, que le prohibieron predicar y los persiguen y todo eso. Pedro, yo pienso, con tanto énfasis que hace en los próximos tiempos, se miraban a ellos mismos como que era la última generación que iba a estar de pie. Hay un pastor que decía que cada generación tiene que creer que es la última, para que haya ese deseo. Y yo tengo argumentos para decirte que somos la última, pero ese es tema para otra conversación. Fíjense que en el versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano, o sea, ellos sí hicieron esto contra ti, pero en realidad hicieron cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Eso, mis hermanos, eso es la soberanía de Dios. Hay una página que se llama Logos, que es de las mejores para aprender de las palabras en el griego y todas ese tipo de cosas. Dice que la soberanía es el derecho y poder para hacer todo lo que Él decida hacer. Anoten estos pasajes para que los vean después. Daniel 4:17 y también 34 y 35. Daniel 4:17, 34 y 35. ¿Okay? Me encanta cómo lo dice ya. Ahora, parte de su audacia, parte de su denuedo. Miren el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Me encanta porque ellos oraron para ir en contra de las autoridades. Y a partir del versículo 31, Dios responde a su oración. Ahora sí, vamos a terminar con estos pasajes. Sherry, por favor, 31 al 37. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de ella, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, la natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, en el 31, su oración es contestada. Les dice, Señor, permítenos hablar con de nuevo tu palabra. Y vemos que enseguida hablan de la palabra de Dios. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar, si no les damos la siguiente, ¿okay? En la siguiente clase. Dice que todos fueron llenos del Santo, y la pregunta es, ¿qué pasó? Porque hoy en día, en algunas iglesias, tienen el entendimiento de que estar lleno del Espíritu Santo es una cosa bien diferente de lo que es la Escritura. Piensan que estar llenos del Espíritu Santo significa hacer un montón de loquerías, ¿no? Pero en realidad, ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué pasó con ellos? Versículo 31.
La palabra llenos lo vimos cuando vimos el capítulo 1. En el griego original es la palabra plero. Esta significa llenar en su máxima capacidad. O sea, es llenar una vasija hasta que rebose. Eso es plero. Ahora, ¿para producir qué? ¿Qué hicieron? ¿Cuál es la manera en la que tú y yo nos llenamos del Espíritu? Ya lo vimos. A través de prácticas espirituales. ¿Cuáles son las prácticas espirituales? Sí, todo lo que tenga que ver con el Espíritu es una práctica espiritual, ¿verdad? Entonces, a través de las prácticas espirituales somos llenos. Entonces, te llenas del Espíritu con las prácticas espirituales para producir prácticas espirituales llenas del Espíritu. Porque al final de cuentas, cuando ellos se llenaron del Espíritu, hicieron prácticas. ¿Cuáles fueron las prácticas espirituales que ellos hicieron acá? Ellos hablaron con denuedo la palabra de Dios, eran de un corazón y un alma, tenían humildad porque nadie decía, o sea, tuvieron desapego a lo material. Eso viene del Espíritu también, ¿me entienden? Ayudaron a su prójimo, no les importaba vender sus propiedades para ayudarlos. Y es que la palabra plero tiene varias implicaciones. Cuando tú agarras un pantalón de mezclilla, por ejemplo, y lo metes en una cubeta llena de agua y lo sacas, ¿cómo está ese pantalón? Pesado, está lleno de agua, ¿cierto? Está tan lleno que hasta escurre, está tan lleno que hasta está pesado, ¿no? También la palabra plero se puede aplicar cuando vamos a la playa, vamos, nadamos un rato, salimos y nos acostamos en la arena y ¿cómo quedamos? ¿Verdad? Llenos de arena. Y ese ejemplo me gusta mucho porque si tú te das una vuelta en la arena, o sea, literalmente te vuelves un hombre de arena, ¿no? O sea, estás completamente empanizado. Y llega un punto en que yo hago esto en la arena y se deja de ver mi mano para verse completamente en la arena. Eso es lo que hacemos con el Espíritu, que nos dejamos de ver nosotros para mostrarlo a Él. Plero también tiene esta implicación como cuando en un barco, una vela, ¿verdad? Una gran vela. La vela para avanzar necesita llenarse de aire. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la vela se llena de aire es cuando se avanza. Y eso es lo que hace también el Espíritu Santo en nosotros, que nos llena, que nos mueve, que nos lleva a otro lugar. Un esposo lleno del Espíritu amará completamente. O sea, no hablo de otra cosa, sino de que cada aspecto de lo que implica amar bíblicamente lo puede llevar a cabo. 1 Corintios 13 está cañoncísimo. Es algo humanamente imposible hablar de esa manera, pero un esposo lleno del Espíritu puede amar de esa manera. Cada aspecto, ¿me entienden? Un hermano de la iglesia lleno del Espíritu durante la reunión buscará con éxito a otros. Está tan lleno del Espíritu que va a desarrollar esa práctica espiritual de una manera sobrenatural. Y ese es el ideal de la iglesia. Eso es lo que estamos viendo, es una iglesia modelo para nosotros. Ahora, esto no es un mandato a seguir en el sentido de que todos tienen que vender sus propiedades, ¿verdad? Porque muchas personas agarran este pasaje para decir, ya ven, vendan sus propiedades y den el diezmo al pastor, ¿no? Bueno, acá no es el diezmo, acá le daban todo a los apóstoles. Esto no es un mandato a seguir, acuérdense. Vemos los ejemplos de la Biblia y agarramos los principios. Estos eventos son únicos, pasaron acá y no se vuelve a repetir, y no hay un solo mandato que diga que tengamos que hacer esto. Por lo tanto, no tenemos que hacer esto, porque una regla de interpretación es la Biblia interpreta la Biblia. Entonces, si no lo vemos respaldado en otra parte, no lo tenemos que hacer. Pero el principio de ayudar a otros sí. El principio de ver que mi hermano está necesitado y yo no hago nada, que mi hermano tiene hambre, yo le digo, voy a orar por ti. Eso es hipocresía.
Dice Santiago, dale de comer. Y no está diciendo, no, pues Dios te bendiga, O sea, hay personas también que agarran para decir que la primera iglesia era comunista. Es el comunismo cristiano. Un autor dijo brillantemente, el comunismo dice, lo tuyo es mío, lo tomaré. Pero la koinonía dice, lo mío es tuyo, lo compartiré. No es lo mismo. ¿Entienden? Pero bueno, esta es una iglesia llena del Espíritu. Y una iglesia llena del Espíritu suplirá la necesidad de sus hermanos. No necesariamente económica. ¿Entienden? El necesitado de amor va a ser suplido, va a sentirse amado. El necesitado de consuelo va a sentirse consolado. El necesitado de restauración va a ser restaurado en una iglesia llena del Espíritu. Esa necesidad tiene que suplir la iglesia. Entonces, ya para terminar, hoy te bombardeo información para que podamos terminar este capítulo. Pero vamos a Efesios 5:18 y con eso vamos a terminar. ¿Okay? Si fue mucha información, no te preocupes, queda grabado y lo ves después. Efesios 5:18, que habla de la llenura del Espíritu. ¿Se acuerdan? El Espíritu puede estar contigo, en ti y sobre ti. Aquí estamos hablando de sobre ti. Y ahí vamos a concluir. ¿Qué dice 5:18? Juan, ¿no has leído, va? No. 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y ya vimos la comparación entre el vino y el Espíritu. Que así como te domina el vino cuando tomas un montón, así te domina el Espíritu Santo cuando tomas un montón de él. Pero la cuestión no es esto porque ya lo habíamos visto, sino, ojo al dato, ¿qué produce esta llenura? Miren el 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué produce? Miren el 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué produce? Miren el 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Estábamos peleando y preocupándonos por el sometimiento. Bueno, la llenura del Espíritu Santo, te va a llevar también a someterte. Familia, ¿están entendiendo esto? Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Te llenas del Espíritu a través de las prácticas espirituales para producir prácticas espirituales llenas del Espíritu. Eso es lo que nos enseña el libro de Hechos. Ese es el principio de aprender. No andarse revolcando en el suelo o andar hablando Rambo saca la bazooka y cosas por el estilo, sino a vivir los mandatos de Dios. Porque cualquiera que ha estudiado cómo se ama dice, es imposible que ame así. Cualquiera que haya estudiado el sometimiento dice que yo no puedo someterme así. Supongo que también mi esposa, cuando le dice que su esposa es la cabeza, le dice que cómo puedo someter a él. Porque yo estoy lleno de errores todo el tiempo, se me miran los errores. Pero a través de las prácticas espirituales, a través de llenarte del Espíritu, tu responsabilidad no es batallar. ¿Saben por qué? Porque si tú tratas de amar, te va a salir un amor chafa. Te va a salir una película pirata. Porque las películas piratas se ven mal, pero tú como papá, mucho peor. Eso es lo que pasa. Que tú tratando de amar, te va a salir un amor bien chafa. Porque no tienes la capacidad. Pero el fruto que produce el Espíritu, ¿cuál es? Amor. Amor. ¿Y qué palabra de amor es? Ágape. O sea que el Espíritu te lleva a cumplir las cosas que el Espíritu te demanda. Venga familia, vamos a orar para terminar porque ya es tarde.
Pero estuvo bueno. Ahí nos dejamos muchas cosas para meditar, muchas cosas para analizar, mucho aprendizaje, mucha información, pero también puede ser de mucha bendición si lo aplicas en tu vida. Esa es la razón por la cual estamos tomando estas clases. Vamos a orar. Señor Jesús, no te pido que tiemble este lugar ahorita que terminemos la oración, Señor. Pero sí te pido y te ruego que el Espíritu nos llene a todos nosotros, para que hablemos con de nuevo tu palabra, para que no nos volvamos a avergonzar, Señor, sino que busquemos la edificación de nuestro hermano y la evangelización de nuestro prójimo. Te pido, Señor, que tú produzcas el fruto de tu Espíritu a través de nosotros. Aquí estamos como vasijas vacías, esperando ser llenados por ti y llenados hasta rebosar, hasta llenarnos, hasta conseguir el pleno, la llenura de tu Espíritu Santo, sumergirnos en tu Espíritu Santo y que lo que salga vamos a acudir sea tu Espíritu Santo. Te lo ruego, Padre, porque yo sé que tú puedes, porque las mismas cosas que estamos leyendo son posibles y te ruego que nos llenes también. Te lo quiero rogar, Padre, y te lo quiero pedir en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Va a detener la grabación. Adiós. Rapidito.